Buenas, amo curiosos, y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo del canal. Os agradezco a todos que forméis parte de esta aventura y de construir nuestro conocimiento, el vuestro y el mío. Espero que estéis bien, que estéis deseando aprender cosas nuevas o refrescar en vuestro cerebro aquellas cosillas que habíais olvidado y que vamos a intentar ir aprendiendo y o refrescando, insisto, en estos vídeos y en este vídeo de hoy, sin ir más lejos. Y ya sabéis, por aquí os dejo las redes sociales donde encontrarme y siempre podéis leer cosillas que pongo y demás cosas. También tenéis el correo. Bueno, me podéis localizar de mil formas, estoy disponible para vosotros. Y dicho todo esto, comenzamos con el tema de hoy. Vamos a recordar un poco los tipos de DNA para que los comparemos y los refresquemos un poquito en la memoria. El DNA A tenía 11 pares de bases por vuelta, era de estrógiro, tenía doble hélice en su estructura con un eje, un surco mayor estrecho y profundo, un surco menor amplio y profundo, tenía menos de 0,34 nanómetros por diámetro y no se presentaba en seres vivos. En el caso del DNA Z sí que tiene más de 10 pares de bases por vuelta, de hecho tiene 12, es levógiro, tiene una estructura no de doble hélice sino en forma de zigzag, no presenta surcos ni tanto mayor ni menor, sí que presenta más de 0,34 nanómetros de diámetro por cada caso y aparece en seres vivos donde el DNA se une con proteínas puntualmente, no es la forma normal del DNA. Y luego tendríamos la estructura B, que es la que realmente se encuentra en todos los seres vivos, con 0,34 nanómetros por diámetro, con un surco mayor poco marcado y grande, surco menor estrecho y profundo, la doble hélice en un único eje, ese eje y ese giro de la doble hélice es de estrógiro y se compone de 10 pares de bases por cada vuelta. Y esto es lo que hace que esta gran molécula sea la que permite la vida y, como digo, las otras, pues no. El DNA en cualquier caso es una molécula que tiene sentido a la hora de leerse y expresarse desde el 5' hasta el 3', de modo que se lee como un palíndrome, es decir, de 5' a 3' y de la siguiente cadena, la que esté justo ligada a esa, será 3', 5', ya que son insolubles y dan horquillas, una o dos o más, dependiendo del caso. Y se dan más comúnmente en el RNA que en la forma del DNA. Esto se hace gracias a las secuencias repetidas o a las repeticiones de los nucleótidos. Aunque los cromosomas en principio en la presentación dan desenrollamiento o superenrollamiento porque son estructuras inusuales y también permiten que haya esa regulación o esa estructuración para que las hebras tengan mayor estabilidad y por tanto también sean más tengan, digamos, mejor dicho, más impedimentos estéricos para que no sea tan fácil tampoco modificarlas, es verdad que los tipos de estructura del DNA junto con los del RNA permiten la vida. Los tipos de RNA y las estructuras secundarias, por tanto, que se puede decir que se forman de ellos son, entre otros, el RNA mensajero o RNA-M, también lo veréis así, se transcribe en el núcleo y da lugar a las proteínas específicas. El RNA de transferencia o RNA-T se transporta en los aminoácidos para la síntesis de las proteínas, como ya veremos. El RNA ribosómico o RNA-R es el principal componente de los ribosomas y también se encargan muchísimas cosas, principalmente de la composición de hacer las proteínas y por tanto de su síntesis. El RNA nuclear heterógeno o hnRNA es un transcrito primariamente que luego tiene otras funciones que ya veremos. El RNA nuclear pequeño o snRNA en ribonucleoproteínas es el procesamiento de otros RNAs, su función. También tendremos a otros diversos tipos de RNAs y de hecho si queréis saber algunos de ellos también quiero recordar que los especifiqué en el glosario de genética en la página web y en el caso de los hilos, el hilo de hilos, ahí si os metéis hay un glosario de genética y en la R justamente hablo de prácticamente todos los tipos de RNAs que hay un montón y ya lo veremos también más profundamente en genética cuando hablemos un poco más en profundidad de todos estos detalles que, como digo, ya son detalles más concretos. Si bien es verdad que las estructuras secundarias del RNA en cualquier caso y formando palíndromos, por supuesto, como he comentado, con estructuras en bucle, son muy importantes, presentan también distintos tipos de estructuras secundarias con uniones entre bases no contiguas y los pares normalmente
suelen formar unas estructuras de hélice muy importantes. La estructura secundaria del RNA de transferencia es una estructura adaptada a la función con la forma de trébol, y las 4 zonas de los brazos, que son dúplex, presentan así que sean el aceptor encargado de unir así a los aminoácidos y por tanto a un aminoácido adictivo, que es el extremo del CCA3', y ese brazo es lo que conforma el anticodón de la secuencia complementaria de los codones del RNA mensajero, como digo, que es esencial dentro de la estructura de los RNAs para poder sintetizar de esta forma las proteínas. La estructura secundaria del RNA ribosómico es esencial porque ese RNA ribosómico es el que marca el coeficiente de sedimentación de los famosos ribosomas que os he comentado ya previamente, que son distintos en procariotas y en eucariotas. E incluso se encuentran diferentes en las mitocondrias o en los cloroplastos. Generalmente en procariotas el famoso número que se suele dar es 70S, ese coeficiente de sedimentación de 70, y la subunidad mayor de los ribosomas está compuesta precisamente por 50S y la menor por 30S. La mayor, que es 50S, se compone a su vez dentro de ella de un RNA ribosómico 5S y un RNA ribosómico 23S y hasta de 32 polipéptidos. Y la subunidad menor de 30S se compone de un RNA ribosómico de 16S y 21 poliproteínas o polipéptidos. Y las eucariotas se presentan como una estructura de 80S en conjunto con su subunidad mayor en 60S, compuesta por RNA ribosómico 5S y RNA ribosómico 28S, además de un RNA ribosómico 5,5S en la subunidad mayor, compuesta también por 34 proteínas, si no recuerdo mal, y 40 subunidad, y el 40S, la subunidad menor, por tanto, de este ribosoma de eucariotas, presenta RNA ribosómico de 18S y hasta 24 proteínas en su composición. La estructura secundaria de los snRNAs contienen muchas ribonucleoproteínas que son muy importantes. Su desnaturalización y renaturalización de los ácidos nucleicos, por tanto, permite, entre otras cosas, que haya regiones que se puedan desnaturalizar o renaturalizar, permitiendo que haya puntos que se llaman calientes y, por tanto, puntos donde es más fácil que se produzcan desenrollamientos de la cadena y, por tanto, un punto de posible mutación en el DNA o en el RNA, dependiendo del caso. También es cierto que tanto el DNA, que es rico en el tanto por ciento de guanosina más citosina y que presenta una alta temperatura de calentamiento, se encuentra normalmente produciendo esta desnaturalización, como digo, para que se pueda producir esos procesos de hibridación o de mutación. El superenrollamiento del DNA es una forma de proteger a esta molécula para que no se produzcan ningún tipo de daños o ningún tipo de mutación así por cualquier cosa, digamos, que se le pueda ocurrir al elemento. Si bien es verdad que el superenrollamiento puede llegar a provocar tales estructuras como para llegar a conformar lo que llamamos como el cromosoma. Y hasta aquí por hoy, amo curiosos. Espero que hayáis aprendido, que os haya resultado entretenido y sobre todo, ya sabéis, darle al pulgar hacia arriba, darle a la campana, dejaros las dudas, la información que encontréis que a lo mejor yo no he puesto sobre el tema, comentarios si queréis y demás aquí en el vídeo o en redes sociales o donde queráis. Y nada, pues simplemente espero que esta pieza de Lego os haya ayudado a construir un poquito más vuestro conocimiento. Y ya sabéis, nos leemos por redes sociales, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Ya sabéis que podéis compartir vuestro conocimiento siempre con todo el mundo. Y nada, que la ciencia y la fuerza os acompañe.